Ya me ven, ¿verdad? Ya. Va. Listo. Bueno, meramente yo les voy a hablar de el vínculo que hay entre nuestras creencias internas y el resultado rentable en un coaching. Entonces, antes de empezar, me gustaría que iniciáramos con qué es el resultado. Y entonces, el resultado viene de latín resultare, como lo vimos, y la raíz nos dice que significa rebotar o ser devuelto. Es decir, que el resultado es lo que rebota o, o nos es devuelto de una acción, ¿va? Entonces, ¿qué es una acción o por qué un resultado viene de una acción? Entonces, puede decir que viene de una causa. Y ahora, ¿qué es la causa? Que son meramente los dos conceptos que me gustaría que quedaran bien anclados. Una causa, que de latín es mismo causa, que es una razón o el principio de una acción. Entonces, meramente, aquí hay una ley universal que estuvo muy chistoso el día de ayer. Siempre al dormir escucho algo antes de dormir. El día de ayer me llegó que escuchara el Kybalión. El Kybalión tiene un principio que se llama la ley universal de causa y efecto, que es exactamente lo que estamos viendo, que el resultado es efectivamente lo que nos es devuelto de una acción. Y aquí lo pongo tal cual, lo cito: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa de la ley. Es decir, esta ley existe, es universal y nada se escapa de ella. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver nuestras creencias internas con un resultado de coaching? Y la respuesta es todo. Desde mi perspectiva, creo que es todo. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestras creencias internas van a definir la forma en cómo pensamos, en cómo hablamos, sentimos y actuamos. Y para que nosotros podamos entender estos cuatro conceptos de cómo hablamos, sentimos y actuamos, la parte clave es el autoconocimiento. Entonces, el autoconocimiento, es importante saber qué significa el autoconocimiento. Esto viene del griego autos, de con, y conocere, que es latín. Auto significa por sí mismo. Con significa unión o todo. Y nocere, que significa saber o tener noción. Entonces, realmente autoconocimiento significa saber todo de uno mismo. Entonces, ¿por qué nuestro autoconocimiento tiene que ver con los resultados que vamos a tener en coaching? Porque efectivamente la forma en cómo nosotros sabemos que actuamos nos van a poder conectar con el alma y poder dar la conexión con nuestro coachee. Y aquí, para hacerlo un poquito más práctico, me gustaría que preguntarles a ustedes, que ya tienen la experiencia, como lo acabamos de mencionar, ¿cómo creen ustedes que vamos a actuar ante un coachee si un coachee tiene una creencia que nosotros tenemos, pero que nosotros no hemos descubierto en nosotros? ¿Cómo creen que va a ser el coaching que estemos dando? ¿Sí? Pobre. ¿Voluntario? ¿Sí, Dani? Ay, es que no sé si decir como esa palabra, pero sería pobre, porque no estaríamos haciéndolo desde... Más bien porque esa experiencia que aunque sea inconsciente, influiría. Así es. ¿Alguien más que nos dé una segunda opinión? ¿No? Sí, Ok. efectivamente, como nos dices, si el vínculo rebota o el resultado rebota, si nosotros tenemos un conocimiento inadecuado de nosotros mismos y a veces pensamos y vamos a reflejar lo que ellos nos comentan con respecto a nuestras creencias, entonces el resultado sería incorrecto.
no lo llevaríamos al orden que él busca obtener. Okay. Y efectivamente, aquí ya lo hemos mencionado, es un coaching que se hace desde el ego, porque es algo que no hemos entendido, es algo que está ahí implantado y vamos a actuar desde nuestras creencias, que tal vez no hemos sanado o ni siquiera sabemos que existen. Y eso nos va a dar como resultado un mal coaching o un coaching no rentable. Y se las cambio, ¿qué va a suceder cuando sabemos e identificamos nuestra creencia, la sanamos y tenemos la situación donde un coachee tiene la misma creencia que nosotros solíamos tener, que ya tenemos sanada? ¿Cómo creen que va a ser entonces el resultado de ese coaching? Mucho más favorable, porque si ya sabemos el camino que debemos de seguir, si nosotros lo experimentamos de nosotros mismos, va a ser mucho más fácil guiarlo y conducirlo hacia el resultado. Totalmente de acuerdo. Incluso como nosotros ya tenemos la experiencia, va a ser más fácil encaminarlo. Y ahora sí, es un coaching que sale desde el alma. Y esa es la diferencia de entre dar un coaching rentable o un no rentable. Uno que nace desde el ego o uno que nace desde el alma. Entonces, haciendo un pequeño recap, el autoconocimiento es la clave, identificar nuestras creencias internas que van a definir cómo pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Es decir, todo lo que está dentro de nosotros va a ser la causa. ¿De qué? De un efecto, de un resultado. Y es bien interesante, como les mencionaba el día de ayer que estaba escuchando el Kybalión, por alguna razón, pues me dije, léelo. Bueno, léelo, lo escucho, soy mucho de audiolibros. Hay una ley que se llama la ley también de correspondencia. Y esta ley dice, como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. En relación con la ley anterior, bueno, en este caso era la que tenemos anteriormente, la relación que experimentas es un reflejo de la percepción que tienes sobre esta, es decir, nuestras creencias mismas. Para que algo en tu entorno cambie, primero tienes que cambiar la forma de verlo. Es meramente todo lo que hemos aprendido en el curso, en la escuela. Entonces, primero, para poder tener un resultado rentable en un coaching, debemos de cambiar la forma en cómo vemos las cosas. Es decir, autoconociéndonos y sanando esa perspectiva que tal vez es la que no nos ha permitido avanzar. Realmente no quiero alargarme por 15 minutos. Siento que tenemos todo cubierto. No sé si hay alguna duda con respecto a este tema. Lo hice visual porque yo soy muy visual y siento que incluso nos ayuda a que no nos perdamos. Algo más chiquito. ¿Alguien tiene dudas con respecto a este flow? O sea, allí yo te preguntaría, haz de cuenta que yo voy a contratar el coaching, yo te preguntaría, una de las preguntas que me saldría en esta parte sería, ¿cómo vamos a medir, coach, el autoconocimiento y la rentabilidad? Porque me gustaría saber que no estoy comprando intangible. La forma de cómo lo podemos medir, vamos a comenzar a medir las conductas, Julio. La forma en cómo una persona comienza a cambiar es a través de las conductas. Es donde vamos a comenzar a trabajar en él. Vamos a medir sus conductas y el resultado de sus conductas. Y es la forma en cómo vamos a ver que realmente está funcionando. O no. Y podemos tomar otro plan de acción, ¿verdad? Dependiendo de los resultados. Oye, coach, otra pregunta. Claro. Ok, otra pregunta. ¿Y cómo me garantizas que ya cuando tú te vayas, el comportamiento de la persona que te entregué para entrenar va a seguir estando aunque tú ya no estés? La forma en cómo te puedo garantizar, estoy bien honesto. Mientras esté con él, voy a identificar qué es lo que causa, es decir, la raíz que rige su comportamiento y resultados. Cuando yo no esté, desafortunadamente no te puedo asegurar que él vaya a cambiar en el largo plazo. Y es ahí donde me puedes volver a llamar para ver qué sucedió. Pero lo que sí te puedo asegurar es que vamos a identificar la razón de lo que lo está causando ahorita. Pero fíjate, Dani, ahí, cuidado, ¿Sí? o sea,
la respuesta es muy honesta, pero A ver. cuidado, lo que tienes que decir ahí, lo vamos a aprender después, ¿no? Pero que quiero irles enseñando. Ahí lo que tienes que responder es, en términos de 6 meses voy a volver a checar la conducta, voy a venir nada más a dar unas horas de mantenimiento a mi coaching. Ok. El post-service. Ok, fíjate. Va. Sí, bueno. Así es, el post-service. Exacto. Va, Nada más. O sea, fíjate. y tienes también que contestar que en el tiempo que tú coachaste, tú vas a asegurarte que la conducta se quede y que después nada más le vas a dar mantenimiento a la conducta. Nada más. No Ok. digas lo otro porque si no, ahí se pierde toda la eficacia de tu coaching. ¿Ok? Va, sí, de acuerdo. Ok. ¿Me escuchas, Dani? Se está cortando un poquito. Ok, de acuerdo. Entonces, fíjense, sí, se cortó un poquito. ¿Ya me escuchan? Ya. Estoy cortando un poco. Ya, ok. Entonces, fíjense, una última pregunta, Dani. ¿Qué se siente armar una charla tan bien armada? Porque esta la armaste muy bien. Y eso tiene que ver con que fuiste capaz de entender la vibración, la intención y el contexto de las palabras. ¿Qué se siente ir por la raíz de las palabras y desde ahí la charla se va armando casi sola? ¿Ya te diste cuenta? Sí, De hecho, al principio dije, híjole, al principio dije, ¿cómo le voy a hacer? Pero la neta, es una de mis afirmaciones, que es yo fluyo y sé cómo actuar ante cualquier situación. Me dejé llevar, solamente comencé, pregunté a ver el resultado, hice una estructura más o menos de qué quiero decir y fue fluyendo. O sea, la verdad ni me preocupé y no sé, una cosa llevó a la otra. Digo, ayer estaba escuchando el Kibaleón. Así es. Esto entra aquí al 100%, ¿no? Se me hizo chistoso, entonces realmente creo que una cosa lleva a la otra, solamente hay que fluir.